Vamos a continuar la enseñanza que hemos venido. Estamos en doctrina bíblica y como hace 8 días estábamos hablando de la naturaleza de Dios y usando el lenguaje que la Escritura nos permite usar. Nosotros vamos hasta donde podemos ir. Por eso quiero que hoy estudiemos figuras retóricas para luego continuar, porque no sabemos hasta cuándo, y aún en la iglesia seguiremos con doctrina bíblica. Figuras retóricas, se llaman así desde el punto de vista del lenguaje, porque son expresiones, frases, oraciones que se pronuncian haciendo alusión ¿qué les digo? A figuras, precisamente. Es para ilustrar verdades y para dar a entender mucho en que la Biblia está escrita. Como fue escrita en un lenguaje figurado, simbólico, se apela con frecuencia a esos simbolismos, para hacerse entender. Y en el estudio bíblico nos toca usarlos porque están en la Escritura, pero es conveniente que vayamos a ver cuáles son. Y hoy vamos a empezar, gloria al Señor, con algunas figuras retóricas en la Biblia para que cuando lleguemos a ellas en los enseñanzas sucesivas, pues entendamos que es un medio para dar a entender algunas verdades. Y vamos a arrancar con ellas porque dice la Escritura que Jesús habló en parábolas. Miren, Hebreos 1:1, adorado sea el Señor, dice, coloquemos el texto, hijos, si es posible. Hebreos 1:1, gloria a Dios, hasta el 4. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, conecta con el verso 2, en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Amén. Gloria al Señor. Como ya hemos orado por el estudio bíblico, entraremos en él, recordándole a todos los hermanos que se han seguido conectando nuestros saludos, los que no alcancé a leer, Dios los bendiga. Por ahí vi algunos familiares en Saravena, en Arauca, qué bueno que nos estén acompañando desde allá en la escuela dominical virtual, gloria al Señor. Entonces, aquí dice que Dios habla muchas veces y de muchas maneras. Debo decirles que el idioma hebreo en el cual se escribió el Antiguo Testamento, con algunas pequeñas partes de arameo, de persa, por allá en los tiempos de Esther, pequeñas frases, pero la mayoría fue en hebreo. Es el idioma original del Antiguo Testamento, y el Nuevo fue escrito en griego, que era el idioma predominante en aquel entonces. Siempre ha habido idiomas varios sobre la tierra. Estos idiomas que se usaron para escribir la Escritura, pues tuvieron que apelar a las figuras. Porque le digo que Moisés, que fue el primer escritor, dicen los eruditos y estudiosos que este hombre no tuvo más de unas 300 palabras para escribir. Imagínese usted escribir tanto con tan poco. Hoy, para que usted tenga una idea, el idioma español tiene miles y miles de palabras. Es un idioma muy prolífico. Entonces tenemos muchos recursos para escribir, sea a mano, sea en un computador. Aquellos no lo tenían, entonces tuvieron que acudir al símil, a la metáfora, a la parábola, etcétera. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy, para cuando usted llegue no se confunda y no diga, ay, pero eso que tan raro. No está usando esas figuras retóricas. Aquí dice que Dios habla muchas veces y de muchas maneras, entonces vamos a estudiar esas para que luego, con eso en mente, en ese orden de ideas, pues continuemos estudiando. Y cuando usted llegue allí, porque usted no debe esperar solamente lo que le podamos dar como pastores, llegue usted también a la palabra y va a encontrar, por ejemplo, Apocalipsis, un lenguaje figurado, que ven langostas con cuya carrera como caballos, ¿sí? No es que usted se imagina semejante animal, no, es para hablar del ruido que hacían, etcétera. Alabado sea el Señor. Entonces empezamos hablando de, por ejemplo, la metáfora. Sí, la Biblia usa un lenguaje metafórico. ¿Qué es una metáfora? Es una comparación implícita para dar más fuerza a una idea. Esa es la metáfora. Una comparación implícita, o sea, que está clara allí para dar fuerza a una idea. Aparece en el Salmo 71:3.
Veámoslo ya y vayan tomando nota y subrayen en la página metáfora o lenguaje metafórico. Pero metáfora es así sencillo, para que usted cuando lo encuentre, que lo va a encontrar repetidas veces en el Antiguo Testamento, va a descubrir que eso es una metáfora. 71:3 del Salmo, oigan como dice este hermoso texto: sé para mí una roca de refugio, donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Este lenguaje metafórico está hablando de la protección, que es una roca, ¿sí? Una roca, y se usa no solo aquí, en muchas otras partes de la Escritura, adorado sea el Señor, para hablar de protección, hablar de firmeza. No es lo mismo pararse en la arena o en arena movediza que en una roca. La roca es símbolo de estabilidad, pero también de protección, porque un viento no la tumba. Es tan hermoso esto. Entonces es un lenguaje metafórico este. Así se usa una y otra vez la metáfora. Vaya subrayándola allí porque son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y queremos estudiarlas hasta donde nos alcance el tiempo. Gloria al Señor. Entonces tenemos ahí la metáfora. Veamos ahora la alegoría. Sí, alegoría. ¿Qué es una alegoría? Es una metáfora continuada, un poquito más ampliada. Sí, la alegoría, y mucho lenguaje alegórico hay en la Biblia. Sí, es muy hermoso entenderlo. Y uno entra allí y uno dice, ¿pero por qué así? Porque esa era la forma que el escritor usó para dar a entender la verdad que quería que nos quedara clara a nosotros. Alabados al Señor. Es que no es tan fácil, hermanos. Por favor, ubiquémonos en nuestra imaginación en aquel tiempo. La escritura, por ejemplo, cuneiforme, que fue de las antiguas que inventaron los sumerios, los egipcios por allá, era una forma de unas cuñitas y con símbolos. Todavía hay idiomas, por ejemplo, el idioma chino original son un poco de símbolos. El idioma indio es una cosa extraña ver cómo escriben ellos, y no entiende uno ni una sola palabra porque no usan el alfabeto nuestro. Y así en el árabe también hay cantidad de idiomas. Es más, hay palabras que van llegando y desaparecen. Por ejemplo, yo usé en mi niñez en el campo mucho lenguaje que mis hijos no conocen ahora. Y mis padres desconocieron. Si mi padre, que hace 43 años murió, se levantara y oyera muchos términos, él se sorprendería y no los entendería desde luego, porque son actuales. Bendito sea el Señor. ¿Sí? Por eso hay por ahí una ilustración en YouTube donde hay un niño de unos 13, 14 años enseñándole al abuelo en el computador. Le dice por ejemplo, papá, abuelo, abre la ventana. Y el abuelo se para y abre la ventana del cuarto, ¿sí? Y le dice, siéntate en el escritorio. Sí, ahí se sienta. Dice, abre una carpeta. Y él saca de la gaveta una carpeta física. Adorado sea el Señor. Le dice, arrástrala hasta el basurero. Y el abuelo se para, la tira al piso y la arrastra y va y la echa en el zafacón de la basura. Es el lenguaje que no entiende este varón. Imaginémonos 3000 años atrás. Uy, hermano, sería complicado. Este trabajo de los traductores bíblicos ha sido extenuante. Allá hay políglotas, hay expertos en idiomas, en todo esto para tratar de conservar la pureza bíblica y traernos la información lo más fidedigna y confiable posible. Es un milagro que la Biblia nos haya llegado, oiga, bien, transmitiendo las ideas. Por eso es que esto no es tan fácil. Mire, yo he estado en países donde no me basta un traductor, tengo que usar dos. Yo solamente hablo el español y eso con luchas. Pero luego hay que traducir al inglés y del inglés al idioma de allá. Y entonces, ¿qué nos toca? Sentarnos antes de la predicación. Obviamente en privado, eso no se hace ante las cámaras. Tomar el bosquejo, el tema que se va a desarrollar y empezar a dárselo a conocer a ellos, porque los traductores, los dos, tienen que ser personas predicadores. Y les voy a decir por qué. Un maestro de idiomas, por más excelente que sea, no va a transmitir eficazmente a un predicador, por la sencilla razón que él no es predicador y él transmitirá la palabra, no la idea. Entonces se va a demorar más y no va a tener el mismo desenvolvimiento, la misma habilidad que tiene un predicador. Mientras que el predicador capta el tema y dirá, el pastor va a hablar de esto. Entonces transmite la idea, el otro capta también esa idea y la traduce en su idioma original a los que están oyendo. Y uno observa,
Por ejemplo, en la India hace 4 años, en África hace un año exactamente estaba por allá. Uno ve que uno pronuncia en español, no lo entienden. Están ahí. Cuando traducen en el inglés, uno nota que hay muchos que hablan el inglés o lo entienden, la captan, y uno ve en sus rostros que captaron la idea. Pero cuando finalmente se les traduce en el idioma de ellos, uno ve en sus rostros las expresiones, entendieron, alabados al Señor. Así que estos escritores sí que tuvieron luchas para buscarse términos adecuados que transmitieran la idea, y de ahí que usaron las figuras retóricas. Entre ellas esa es la metáfora, pero tenemos la alegoría. Por ejemplo, el Salmo 23 contiene una hermosa alegoría. Abrámoslo un poquito. Mire usted, adorado sea el Señor, como el Salmo 23 nos usa un lenguaje alegórico muy hermoso. Bendito sea el Señor. Dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Sigamos. Alabado sea el Señor. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Mire que es un lenguaje asumiendo como fuéramos ovejas, porque pues aunque en el pasto uno descansa, pero temporalmente, generalmente lo hace uno con más tiempo es en la casa, en la cama, en el lecho. Sigue diciendo esta hermosa alegoría: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Usted se lo sabe. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Mire que está haciendo alusión al pastor que lleva la vara y el cayado, y él se está haciendo como oveja. Bendito es el Señor. O sea, este salmo está hablando de ese pastor que cuida a la oveja, y el salmista está personificado en ese animal. Aleluya, seguimos. Mire, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Aleluya. Continuamos, hermoso este salmo, es precioso. Dice el versículo 6: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Alabado sea el Señor. Aleluya. Esa es, hermano, un lenguaje alegórico. Está asociándose con la oveja, y nosotros somos ovejas. Entonces se usa eso cuando se diga oveja. Un hermano oraba allá en una iglesia en Bogotá, de allá del sur, y una voz fuerte: Señor, aquí está tu ovejo, bendice a tu ovejo, Señor. El pastor la molestó y le dijo: no, hermano, no ore así, usted no es ovejo, es oveja. Este abuelo bien machista dijo: ovejas son las hermanas, yo soy ovejo. Alabado sea el Señor. Mire usted que si uno no entiende adecuadamente el lenguaje así metafórico y alegórico, pues se va a confundir. Entonces, no, son comparaciones que se usan para ilustrar verdades. Por ejemplo, Isaías capítulo 5, del 1 al 7, veamos otro ejemplo alegórico aquí. Isaías 5 habla de una viña. Veamos el lenguaje que usa el escritor, que Dios le revela que lo escriba, y es un lenguaje totalmente alegórico. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Mire la comparación. Y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Ahí está la comparación clara. Esperaba juicio y aquí vileza, justicia y aquí clamor. Continuamos. Esa comparación es muy linda. Ahí está ese texto. Un poquito atrás, vamos al versículo 1 más bien, hijo, para que contextualicemos. Isaías 5:1, leímos el 7, que está comparando allí: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Oigan lo que hizo con ella. La había cercado, la había desperdigado, la había plantado de vides escogidas, había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas. Y dio uvas, pero fueron silvestres. Versículo 3. Ahora pues, vecinos de Jerusalén, varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. Escuchen que está haciendo una comparación con una planta. Sigamos. Alabado sea el Señor. ¿Qué más se podía hacer por mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas ha dado uvas silvestres? O sea, no produjo la naturaleza de ella, no correspondió a los cuidados que se le dieron. Aleluya. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida, aportillaré su cerca y será hollada. Sigamos.
Bendito sea el Señor. Dice, haré que quede desierta, no será podada ni cavada, ni crecerá, y crecerá el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ahora sí, el versículo 7 que lo leímos ahora. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio y aquí vileza, justicia y aquí clamor. Miren el complemento tan lindo. Adorado sea el Señor. Si no interpreta el profeta esta parábola, este lenguaje alegórico, más bien esta alegoría, pues quedaríamos ahí como en duda, pero se aclara. Dice, estoy usando la viña para comparar lo que fue Israel y Judá con Dios, que después de haberle hecho tanto a la viña, no produjo frutos acordes con el cuidado que el viñador tuvo. Y Israel y Judá no produjeron los frutos de arrepentimiento, de justicia que el Señor esperaba de ellos. Ese se llama lenguaje alegórico. Jesús sí que lo usó también. Veamos este ejemplo, gloria al Señor, en Mateo 3, 10 y 12. Evangelio de Mateo capítulo 3, versículos 10 y 12. Gloria al Señor. Aleluya, qué bonito estudiar esto, hermano, para que usted no se sorprenda, no le parezca aburrida la lectura bíblica, sino que la va entendiendo y nos gozamos en ella. Mateo 3:10. Alabado sea el nombre de Jesús. Y ya también el hacha, miren esta otra alegoría, está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da fruto es cortado y echado en el fuego. Sigamos. Yo a la verdad os bautizo en agua. Este es Juan el Bautista el que habla así, para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Versículo 12. Alabado sea el Señor. Su aventador está en su mano, y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Amén. Están usando recursos de la cotidianeidad. Por eso a veces usamos lenguaje como muy actual, porque ya nos entendemos aquí. Algunas versiones bíblicas incluso han ido adaptándolas a esto, pero hay que tener mucho cuidado, porque no todo traductor bíblico es 100% un cristiano bíblico y temeroso. Algunos son lingüistas, son expertos, políglotas, entonces traducen, y a veces le han quitado palabras que son claves y determinantes, que no se pueden quitar. Por ejemplo, hay una Biblia por allí que dice que, escuchen esto, en Mateo 19, dice ese texto, en esta versión 60, que es la más usada actualmente en el mundo por el pueblo cristiano, dice que el que comete adulterio, dice que a no ser por causa de fornicación, pues que el que se separa de la mujer a no ser por causa de fornicación hace que ella adultere. Y resulta que hay una versión que quitó a causa de inmoralidad sexual, o sea, justificando que el adulterio o la inmoralidad dentro del matrimonio, oiga bien, justifica la separación y el recasamiento de la parte inocente o de la culpable. No, ahí debe pronunciar la palabra fornicación, porque se refiere al acto inmoral de la joven en casa antes de casarse. Entonces van distorsionando. Y el apóstol Pedro dice que hay muchos inconstantes que tuercen la escritura, como otras también, para su propia perdición. Qué delicado es esto. Bendito sea el Señor. Entonces Juan el Bautista usa ese recurso, el hacha. Si estuviera hoy, hablaría de la motosierra, por ejemplo, ¿sí? Es la herramienta con que ahora se talan los árboles, ¿sí? Está hablando de la paja y el trigo, todo lo que la gente debe, para dejarle la idea clara. Es que el Señor quiere que usted entienda su palabra. Bendito sea el Señor. Se usó pues, esta se llama la alegoría, que es una metáfora un poco más extendida, con más desarrollo. Gloria al Señor. Ahora se usa también la fábula. En las fábulas son famosas las de Esopo, aquel fabulista griego, creo que tanto escribió. En las fábulas los animales hablan, las plantas hablan. Saben que la Biblia usa una que otra vez ese lenguaje para ilustrar verdades. La fábula es una personificación de animales y plantas para transmitir una verdad o una lección. Veamos esta. Jueces 9, 8 al 15. Libro de Jueces capítulo 8, versículos 9 al 15. Por favor, abra su Biblia y búsquelo. Amén, gloria a Dios. Y él habló también a los de Peniel, diciendo: cuando yo vuelva en paz, ese es Jueces, no estamos
Jueces 9:8, hijo. 9:8, esa es la inversa, gracias. Alabados al Señor. Ahí está en el capítulo siguiente, el 9, el versículo 8 y siguiente. Mire este lenguaje tan bonito que se usa. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí. Usted sabe que eso no lo hacen los árboles en la práctica, pero es una fábula. Y dijeron al olivo, un grupo de árboles le habló al olivo: reina sobre nosotros, les dijo. Amén. Mas el olivo dijo: he de dejar mi aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres para ir a ser grandes sobre los árboles. Aleluya. Y dijeron los árboles a la higuera: anda tú, reina sobre nosotros. Oiga lo que le respondió la higuera: he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron luego, ya van dos árboles que se niegan, no quieren ser rey. Dijeron luego los árboles a la vid: pues ven tú, reina sobre nosotros. Aleluya. Y la vid les dijo: he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles. Aleluya. Y dijeron entonces todos los árboles a la zarza, como no quisieron los tres árboles mejores: anda tú, reina sobre nosotros. La zarza no produce sino espinos y cardos. Oigan lo que le dijo la zarza: oiga, si en verdad me elegís por rey, mire que ahora está así acepta, sobre vosotros, venid, abrigaos debajo de mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Aleluya. Mire este lenguaje, es un lenguaje totalmente fabuloso, es una fábula, porque aquí los árboles no hablan y tampoco eligen rey. Este lenguaje está usándose para ilustrar verdades que sí se transmiten a los humanos, y que los humanos sí pueden elegir el rey, pueden también. Y entonces está hablándoles de esa conducta, de esa condición. No quisieron reyes buenos, los reyes buenos no quisieron asumir. Entonces la zarza, que es símbolo de espino, de fuego, porque la zarza arde fácil cuando se seca, y aún en estado verde no se es tan seca que arde, coge candela fácil. Está hablando de una verdad que se aplica luego. Entonces, hermanos, cuando usted encuentre la fábula, no diga: ay, pero mira, la Biblia está diciendo que los árboles, eso es una locura. No, no es una locura, es así. Una vez un hombre que tenía cierta jerarquía política en un pequeño pueblo, yo le presté una Biblia y me la entregó esos días. Me dijo: no me gustó leer. No, Humberto, y cuando yo no era cristiano, no era pastor, era cristiano. Hasta ahora, alabados al Señor. Pues bien, y le digo yo: ¿pero por qué? Dijo: me encontré con una cosa, y usó un término bastante irreverente. Dijo este hombre a Abraham: ¿cómo así que la mujer es tan tonta que le entrega, le dice: como no te puedo dar hijos, entonces allégate a mi criada? Y yo tomé el hijo para él. Dijo: ¿quién dijo que uno va a una mujer entendida y santa de Dios va a hacer eso? ¿Cómo así que le deja la criada al marido para que viva con ella, para que duerma con ella? Empezó con un lenguaje actual. Yo le dije: usted está juzgando a esta cultura y a estos hombres y a estas personas con su mente actual. Por supuesto que hoy no sería correcto, ni ético, ni bíblico tampoco hacerlo. Ya está reglamentado. Pero estamos hablando antes que hubiera ley, que era una costumbre muy practicada en Oriente. Adorados al Señor. Y así le fui explicando, porque su mente natural no percibía las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura. Amigos que me oyen, se requiere tener comunión con Dios, guianza divina e iluminación del Espíritu para uno entender estas verdades. Alabados al Señor. Y estoy ayudándoles con este lenguaje y estas figuras retóricas. ¿Cómo es esa? Segundo de Reyes 14:9. Vamos a ver otro ejemplo de una fábula. Segundo libro de Reyes 14:9. Alabado sea el Señor. Si de pronto encuentra otro ejemplo por ahí en la Biblia, tranquilo. Y Joás, rey de Israel, envió a Amasías, rey de Judá, esta respuesta: el cardo que está en el Líbano envió a decir al cedro que está en el Líbano: da tu hija por mujer a mi hijo. Y pasaron las fieras que están en el Líbano y hollaron el cardo. Miren ustedes otro lenguaje alegórico aquí. Es para ilustrar una verdad espiritual que más adelante se expone. No se lo voy a explicar ahora. Le estoy dando herramienta para que usted, hermano y hermana allá, vaya luego, como está tomando nota y subrayando, siga leyendo el contexto. El contexto es lo que está atrás y adelante del texto. Sacar un texto de contexto es un pretexto, dijo alguien, y es verdad.
La escritura se lee en su conjunto, se capta la idea central del texto, del pasaje. Por eso usted cuando vaya leyendo encuentra que está dividido en capítulos y en versículos, pero hay capítulos que están divididos en varias secciones para que uno lea todo lo que está enmarcado dentro de esa sección. Por ejemplo, si es una historia va largo, acá hay todo el capítulo, pero usted llega a los evangelios y encuentra espacios entre los capítulos. Es porque está tocando un tema de un milagro, luego toca otro tema y así. Y es de esa forma que uno va entendiendo la escritura. Mi objetivo en estas enseñanzas, hermanos, es que aprendamos a escudriñar la palabra. Y cuando encuentre ese lenguaje, sea metafórico, alegórico o de fábula, pues diga, esto es lo que nos enseñó el pastor, esto es una fábula. Bendito sea el Señor. Ahora tenemos... vayan anotando la metáfora, la alegoría y escriba a la margen este lenguaje fábula. Arriba escribió la alegoría en los capítulos, en los pasajes citados, y en el primero metáfora. Adorado Señor. Ahora escriba al frente de 2 de Timoteo 2 del 1 al 5 símil, el símil. Y ahí la palabra similar, similitud. Símil es una comparación explícita, semejante o parecida. Símil, comparación explícita, claramente mencionada, semejante o parecida. Amén. A veces se usan los proverbios y a veces se usa también como contrario, lo opuesto. Hay más figuras. Yo que pena escribí está el retrueca, no está la contradicción. Por ejemplo, hay muchos proverbios. Hay uno que dice, como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo, así es la mujer hermosa y apartada de razón. Y uno dice, ¿pero qué hay aquí? ¿Cómo así que esta comparación? ¿Sí? Es por vía de contraste. Contrasta, el símil es algo parecido, que está de acuerdo. Veámoslo en 2 Timoteo 2 del 1 al 5. Veamos este ejemplo. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Sigue diciendo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Continuamos. Tú pues sufre penalidades, y aquí viene el símil, como buen soldado de Jesucristo. Y habla de la milicia. Ninguno que milita o que es militar, de ahí viene la palabra, se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Sigamos. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Si yo les preguntase qué dos símiles está usando aquí el apóstol, está usando el soldado y el atleta. Y está comparando con la vida cristiana. Así como el soldado es guerrero, se entrena para la batalla, para la guerra, la vida cristiana es muy similar. Es una batalla continua. Por eso se nos llama soldados de Cristo. Alabado sea el Señor. Ese lenguaje así similar o parecido nos ayuda muchísimo para entender verdades que de otra manera nos quedarían como no muy claras. Y luego usa también el otro, aquel que dice, el que corre como atleta no es coronado, sino lucha legítima y honestamente. Usa entonces la figura del corredor, del deportista, que tiene que ir bien preparado, pero también correr legítimamente, sin trampa, sin doping, sin haber alterado su metabolismo a través de alguna sustancia que la pueden detectar en los laboratorios. Todo esto se llama un lenguaje similar, parecido. Por ejemplo, lo usan otros escritores. Santiago dice que mirad el labrador cómo espera con paciencia el precioso fruto de la tierra, que asimismo nosotros debemos esperar con paciencia que Dios venga en su gracia y nos ayude. Miren ustedes, es tan hermoso. A mí me encanta el estudio bíblico, encerrarme en mi estudio y leo y consulto y leo allí. Eso es muy bueno. Yo le estimo que usted lo haga. Alabado sea el Señor. Es que es de su parte. Ponga de sí. Deje el entretenimiento carnal que le quita tanto tiempo y dedíquele tiempo, aunque sea en esta pandemia, si tiene más tiempo que antes. De pronto que se cortara, vamos a suponer que esto terminara ligero, volveríamos al ritmo antes, y usted diría, no le quedó tiempo. Como en 5 meses que llevamos y ya más, usted debe sacar tiempo para estudiar esta palabra. Y dice, bueno, yo no entiendo esto, venga, voy al diccionario a ver qué dice aquí, y ay, cómo crece usted, cómo Dios le muestra
cómo saca provecho, bendito el nombre del Señor. Uy, sí que hay en el Nuevo Testamento ejemplos, la perla del gran precio, la red aquella que Jesús habló, en las aves del campo, los lirios del valle. Siempre usó todo esto, bendito sea el Señor, para hacerse entender, para enseñarnos. Alabado sea el Señor. Esa es pues el símil, la comparación explícita, óigame bien, semejante o parecida, bendito sea el Señor. Está la paradoja, así que se llama ese lenguaje contrario, el que está en Proverbios muchas veces, y se usa algo negativo para, por ejemplo, dice, como ladrón en la noche, así vendrá el Señor Jesucristo. Es una comparación paradójica, porque el ladrón no lo elogia la Biblia. El Señor Jesucristo sí es nuestro Salvador. Está hablando de la conducta del ladrón, que llega desde noche, sin previo aviso. Entonces, eso se llama la paradoja, o sea, que es contrario, que es paradójicamente. Dijo alguien, una vez en un vuelo veníamos de Estados Unidos y un pastor había comprado una unidad de potencia para su amplificación, pero la sacamos de la caja en el hotel para que no hiciera mucho bulto y la envolvimos en un cartón más liviano y le pusimos mucha cinta y él la traía en la mano para llevarla como equipaje de mano porque era pequeño, pero era muy pesado. La potencia tendría por ahí unos 40 centímetros de larga por unos 20-25 de alto, y la llave en la mano, y él hacía que caminaba recto para no mostrar que pesaba mucho, para que se le dejaran llevar allá en el avión, arriba en la cabina, y no por carga, porque nos cobrarían más. Uno tiene que, por amor a la obra, hacer todo esto. Y este hermano llevaba eso, yo la llevé con otro maletín y la puso en el pasillo, y una de las azafatas le hablaba en inglés. Y yo le dije, le está diciendo que se apure, que quite eso del pasillo porque está haciendo mucha fila. Y él acomodando los paquetes allá. Entonces yo la miraba con molestia, ella señalaba y yo intuí, porque uno necesita hablar un idioma. Yo aprendí a leer el lenguaje del rostro y el corporal un poquito. Le dije, está diciéndole que por favor, hermano, que se apure. Como él no se apuró, la muchacha se metió por entre la gente, venía molesta. Y saca el pie y le mete, perdone la expresión, la patada, el puntapié a eso. Porque dice, quiten eso de aquí. Como lo vio pequeño, ella creyó que era algo liviano. Ay, padre, eso le traqueó ese dedo y pega esa muchacha ese salto. Y se agarraba el pie. Ay, yo disimulé mi risa, porque no la movió ni un ápice. Así él la movió y la metió debajo del asiento. Ella se regresó y se sentó a sobarse en la parte de delante, cerca de la cabina, y veníamos en primera clase, nos habían traído ahí. Y me llamó la atención porque ella vio eso tan pequeño y era muy pesado. Óigame bien, qué paradoja. Lo que ella creyó pequeño, lo que lo iba a mover de un puntapié, era un poco de acero, casi en bruto. Eso se llama un lenguaje paradójico, veámoslo, según 1 Corintios 3, 18 y 19. Miren ustedes que esto es una aparente contradicción y lo usa mucho la Escritura para ilustrar verdades. Vamos a 1 Corintios 3, 18. Alabado sea el Señor. Aleluya. ¿Cómo es bueno estudiar esto? Un saludo a todos los que se siguen conectando, que ya son muchos allí. ¿Cómo dice, hijo, por favor? 1 Corintios 3, 18. Alabado sea el Señor. Vaya buscándolo para que lo subraye. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio, escuchen esto, en este siglo hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Miren, este es un lenguaje paradójico. Sabiduría versus ignorancia. Ignorancia versus sabiduría. El versículo siguiente, por favor. Gloria al Señor, el 19. Miren ustedes que usa este lenguaje, el que sigue, 1 Corintios 3, 19, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en su astucia, en la astucia de ellos. Entonces está usando la sabiduría y la insensatez, está usando en el versículo anterior esa contradicción entre dos conceptos totalmente opuestos, sabiduría e insensatez. Conocimiento e ignorancia son conceptos totalmente opuestos. Entonces, cuando uno los usa, y es tan bonito en el lenguaje de la predicación, a veces usarlo en la enseñanza, porque ilustra las verdades, las muestra. A mí me gusta oír estos predicadores que tienen un lenguaje bonito. Hay por ahí uno que llama un mensaje a la conciencia. Es cortito, del hermano Pablo. Este varón ya murió hace unos pocos años.
Es muy oído, muy universal su programita, porque es corto, pero está en un lenguaje bien pronunciado. Y es atractivo esa retórica que usa este varón, y quedó, está en YouTube, te le da un mensaje a la conciencia y le llegan cantidad de esos mensajitos cortos. Oí en mi temprana edad, antes de ser pastor, a un predicador argentino. Predicaba, él era bautista, predicaba era de la Iglesia Cristiana Reformada, ahora que me acuerdo. Y este hombre predicaba por Radio Transmundial, se llamó Juan Bunstra. La hora de la reforma se llamó su programa. Daba gusto oír a este hombre. Tenía un lenguaje florido, usaba mucho la metáfora. Todas estas figuras retóricas las utilizaba. Y los oradores antiguos y modernos acostumbran pulir su lenguaje para entregar las verdades que desean transmitir. Y esto es muy bueno, así que conozca el lenguaje este. Este es la paradoja, aleluya. Ya escribió al frente de 1 de Corintios 3:18, paradoja, o sea, y en Proverbios sí que lo va a encontrar. Si usted va a los Proverbios, encuentra comparaciones y comparaciones entre el justo y el bueno, entre el sabio y el ignorante, entre la mujer sabia y la insensata. Encuentra eso, adorado sea el nombre del Señor, que vale la pena hacer un recorrido por allá. Y entonces usted no se va a sentir aburrido, aburrida, sino bendecido. Veamos ahora otra figura retórica, se llama el eufemismo. Hoy mucho se usa. El eufemismo. ¿Qué es el eufemismo? Forma o manera de expresar con decoro o disimulo verdades o ideas duras o malsonantes. Forma o manera de expresar con decoro, por cierto disimulo, verdades o ideas duras o malsonantes. Por ejemplo, no se dice prostituta, sino trabajadora sexual, ¿sí? Miren ustedes cómo es esto, ¿sí? Entonces es lo mismo, pero suena más bonito. Trabajadora sexual. No se dice viejito, viejita, sino de tercera edad. No se dice hoy ancianato, sino hogar geriátrico. Suena más bonito, ¿ve? Y lo usan mucho los políticos, ¿sí? Ahora no les gusta a la gente que diga homosexual, sino persona con otra orientación sexual. ¿Ve usted? Y hay palabras aún que rayan en la vulgaridad, que no se pronuncian, por supuesto, en el ámbito cristiano. Mire usted cómo se va usando esto. El eufemismo es eso. Oiga, me estoy recordando ahora de aquel hombre que les conté en la iglesia una vez, en algún lugar lo he contado, un pastor muy educado, que siempre usaba un lenguaje muy pulcro. Y en un culto de oración, un creyente levantó la mano en la banca y le dijo: pastor, por favor, me pidieron que oremos esta noche por Carepalo, que está muy enfermo. El pastor lo corrigió desde el altar, le dijo: perdón, hermano, no use ese lenguaje, él tiene un nombre. No, nadie lo sabe. La congregación, que no era tan grande, lo apoyaron, era en un pueblo. Y el pastor, todo el mundo le conoce como Carepalo. Por favor, respeto por esa persona. Alguien por ahí atrás dijo: él no se molesta, desde niño le conocen así. Pero no, él tiene que tener un nombre, pero nadie lo sabe. Todo el mundo lo llama Carepalo. Tal vez era delgado y con textura bien menuda, no sé. Y dijo: no, yo no oro por esa persona. El de la banca se levantó y dijo: pastor, si no ora por él, yo cumplo con mi deber. Pero él, además, él quiere que lo visite. Pastor, vive en tal parte. Y le dio dirección. Dijo: yo mañana lo visito y le voy a preguntar el nombre. Alguien tiene que saber. Todos saben que es Carepalo. Se encaminó el hombre al otro día. Esa noche oró: Señor, mira por esa persona que mi hermano dice, yo no puedo pronunciar ese nombre, ¿sí? Pero tú me ayudarás. Y al otro día se fue a visitarlo. Dice que abrió la puerta, tocó la puerta y abrió. Allí estaba, alto, delgado, glabélico, rostro macilento, esa persona. Y el pastor se quedó viendo y le dijo: disculpe, ¿es usted el señor rostro de madera? Alabado sea el Señor. Aquí se ríen mis hijas. Eso se llama eufemismo. Es más bonito decir rostro de madera, es más fino que decir cara de palo. Tengan cuidado con el lenguaje, predicadores, que muchas veces en el afán de ser tan retóricos y esto, no decimos las cosas como debemos serlas. Una cosa es rayar de pronto el lenguaje indecoroso e indecente, y otra cosa es decir las verdades con un lenguaje que el pecador sienta que es verdad. Por ejemplo, el término pecado hoy no se usa casi en el ámbito académico ni en el político. Se usa error. No, la Biblia sigue usando pecado y pecador. Alabados al Señor. Así de sencillo.
Por ejemplo, muchos dicen que discuten que la enfermedad, la drogadicción o el alcoholismo es una enfermedad. Bíblicamente es un vicio, una atadura. Veamos el lenguaje que se usa allí. Primero de Samuel 24:3. Miren ustedes esto. Gloria al Señor. Primero de Samuel 24:3. Es un eufemismo lo que aparece allí. Gloria al nombre del Señor. Y dice, y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Cubrir sus pies aquí es hacer sus necesidades fisiológicas. ¿Sí? La cueva le servía de protección y entró para hacer esa necesidad, y allí, en vez de decir eso, dice cubrir sus pies. ¿Ve? No era para acostarse y protegerse los pies, era para ello. Entonces, mire usted que se usa eso, el eufemismo, para decir otras verdades que de pronto no hay como la forma bien explícita de decirlo. En el caso de los niños, el niño no usa el eufemismo, dice las cosas tal como son. Bendito el nombre del Señor. ¿Sí? Y por eso tengan cuidado en la casa, papás, el lenguaje que ustedes usan, porque el lenguaje que se usa, y permítanme hablarle a los aquí de Santander. Aquí hay mucho lenguaje que algunos no lo adornan. Use un eufemismo, adorado sea el Señor. Por ejemplo, para decir una persona le dio diarrea, no haga ademanes feos, adorado sea el Señor. Diga, tiene diarrea el niño, puede ser el Señor, o me dio, que es una descomposición estomacal. Pero a veces usamos un lenguaje muy crudo, y si se usa predicando, sí que no queda muy bien. Un campesino de pronto no tiene más lenguaje y usa ese, como aquel campesino boyacense aquí en Colombia, los extranjeros, que no fue el pastor a predicar y estaba en un campo y había gente para predicarles, y él dijo no se pueden ir sin culto, y les habló de David y Goliat, y en una parte dijo, y como el tirriaco del David. Tirriaco en esa región es un muchacho travieso, peló por la guarrusca. Guarrusca es el machete, ¿sí? O la peinilla, en ese caso era la espada, y le voló la moímora. Moímora en esa región es la cabeza. Al lenguaraz ese del Goliat. Lenguaraz es una persona que habla mucho. Todos dijeron amén porque le entendieron. Pero si va a usar este lenguaje en otro escenario, con otra cultura, no le iban a entender nada. Tengamos cuidado, no solamente cuando leemos, sino cuando hablamos también. Entonces, ahí se llama eufemismo. Miremos otro ejemplo, segundo de Samuel 22:20. Segundo libro de Samuel, y escriba al frente de estos textos, eufemismo. 22:20 del libro segundo de Samuel. Alabado sea el Señor, bendito su nombre. 22:20, sí. Y me sacó al lugar espacioso, o sea, me liberó de la condición, me libró porque se agradó de mí. Lugar espacioso es lugar amplio, cómodo, adorado sea el Señor. Y se usa ese lenguaje para hablar de la experiencia con Dios. No era que lo puso en una sala grande, no, sino que me sacó de esa prisión en que estaba, de esa condición, y me puso en un lugar mejor. Bendito sea el Señor. Ese es el eufemismo. Pero hay otra figura retórica. Ya voy acabando, me quedan dos, esta y otra. Se llama la hipérbole. ¿Saben qué es la hipérbole? Es una exageración de una verdad para enfatizarla. Usted la usa, yo la uso. Imagínense, me demoré porque hubo un accidente de moto y todo el mundo se amontonó a ver. Todo el mundo no puede caber en ese pedazo de calle, hermano, en esa área, ¿sí? Eso todo mundo de novelero. No es que en el mundo somos 8.000 millones de personas. Es un lenguaje así, hiperbólico, que usamos todos los días. Algunos dicen, uy, pero qué tan exagerado. Sí, a veces la exageración extrema, también hay que tener cuidado en ella, no caiga en ella. Pero la usa en la Biblia. Por ejemplo, mire este versículo, 21:25 de Juan. Juan 21:25. Alabanzas al nombre del Señor. ¿Qué dice Juan 21:25? Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Mire, y no nos juzguen los amigos, uy, que ustedes es un libro exagerado. No, es un lenguaje hiperbólico. Lo que está diciendo es que serían muchas lo que se escribiría. ¿Cómo no van a caber en el mundo los libros? Imagínense.
la vida de Jesús en 33 años, así la escribieran totalmente detalle por detalle, palabra por palabra, día por día, hora por hora, etcétera, con todo, los libros sí cabrían en el mundo. Pero lo que está diciendo Juan aquí es que dijo tanto y hizo tanto que sería muchísimo lo que habría que escribirse adicional a los evangelios, pero que esto que se escribió en los evangelios es suficiente para que entendamos que Él es el Cristo, nuestro Salvador. Ese lenguaje hiperbólico no es mentiroso, es un lenguaje para exagerar, para enfatizar una verdad. Mi madre, por ejemplo, me decía, cuando te agarre, porque yo era travieso y le cascaba a mis hermanas, todo el mundo va a bajar a la novelería, hasta San Pedro va a venir. Nunca vino San Pedro y todo el mundo nunca se juntó, porque era un lenguaje para decirme a mí que la tanda que me iba a dar era a ser dura, y nunca me la hizo, porque era aquellas mamás que hablan mucho y cumplen poco. Mi papá no era así, ese sí, no bajaba a San Pedro ni venía todo el mundo, pero sí me corregía con drasticidad, bendito sea el Señor. Entonces, hermanos, cuando usted encuentre algo aparentemente exagerado, por ejemplo, en las crónicas usted encuentra que, pastor, que no sé qué tal, ¿sí? Por los números, porque a veces en la transcripción de los números no es fácil, y los números, por ejemplo, están los números romanos, que son letras, ¿sí? Y así, ahora ya están los números arábigos, que son los que nosotros usamos, pero imagínense en nada más un pequeño error del escritor en un momento dado. Por ejemplo, a 1 millón usted le suma un 0 y ya le da 10 millones. Imagínense la cantidad que se aumenta, 9 millones, con solo un 0 que le coloque a la derecha. Entonces no prejuzguemos, que hermano, que esta cifra que ven, por ejemplo, del templo de Salomón, que tal de tal, y esto hay que tener cuidado, hay que entender, alabados al Señor. Por ejemplo, el lenguaje bíblico que usa mucho las medidas, medidas, pesos y medidas. Sí, todo esto de distancias, todo eso, pesos, pesas y medidas, es que se dice, gloria al Señor. Los pesos, aquello, el dinero, pesas, aquello que se usaba para representar el equivalente, y medidas es lineales. Imagínense un pastor indígena en Guatemala, empezó a predicar de Apocalipsis y les dijo a los hermanos, en el Nueva Jerusalén sí que va a haber fútbol. Pero ¿cómo así? Sí, allá va a haber, cada uno vamos a subir con un balón bajo el brazo, decía, y vamos a jugar con los ángeles y con San Pedro y San Pablo, porque yo encontré revelación en la Escritura que la Nueva Jerusalén tiene 12.000 estadios. Miren que estaba asociando estadio, escenario deportivo donde se juega fútbol, con estadio, que en Apocalipsis es una medida lineal, alabado sea el Señor. Si uno no interpreta correctamente, si no lee correctamente, interpreta equivocadamente. Y de ahí, óigame bien, que se puede sacar herejías y hacerle decir al texto lo que el texto no dice. Esto es serio y es delicado, hermano. Entonces tenemos ahí la hipérbole, que es esa exageración que usted llega a encontrarse. No está diciendo que es mucho, que es bastante. Adorado sea el nombre del Señor, ¿sí? Dice, pero usted exagera. Dice, pero es posible eso. Todo mundo está contagiado. Eso está en los hospitales así. Por fortuna, no todo mundo. Hay unos 22 millones de contagiados con el COVID, pero somos unos 8.000 millones sobre la tierra. Entonces, mire usted, donde vamos, queda todavía una gran población. Esperamos que Dios nos guarde y no nos contagiemos. Entonces, no es todo el mundo. Así que no prejuzgue la Escritura diciendo algo que, es que la Biblia miente mucho. No, es lo que dice la palabra, y está usando ese lenguaje. Veamos la última, es el más usado en el Nuevo Testamento. Se llama la parábola. La parábola. Hermoso lenguaje. Es un relato de un acontecimiento ficticio para transmitir un mensaje moral o ético. Sí, la parábola es, óigame bien, un relato de un acontecimiento ficticio para ilustrar una verdad. Bendito sea el nombre del Señor. Y es así. Aquí no tengo tablero, pero en la iglesia yo lo he hecho. El caso aquel que ilustramos de conocernos a nosotros mismos. Ilustramos aquella vez cómo estaba el río aquel que separaba un pequeño poblado por allá en la Orinoquia, en el oriente colombiano, y estaba conectado
es poblado por un puente de madera que han construido para establecer la comunicación entre las dos partes del pueblo. Y a un lado vivía Antonio, vivía su esposa, María. Al otro lado vivía Juan. Y bueno, entonces, y había un bar por allá. Así que ellos todos los días, Antonio se levantaba temprano, comía algo y cruzaba el puente y se iba al bar. María tenía un pequeño niño, y entonces ella iba y lo llevaba donde una señora que se lo cuidara, y luego cruzaba el puente y se daba para donde Juan. Sí. Y un día, eso era rutina. Ella llegaba temprano a preparar la comida a Juan, que llegaba del bar ya un poco tarde, iba y recogía a su niño, y eso era rutinario. Pasaban el puente los dos a diversas horas del tiempo, y un día un loco apareció con un machete en el puente para amenazar a la gente. Entonces, la gente, para no exponerse a la agresividad del loco, se montaba en una canoa, que un tal Pedro cogió la canoa a remo y empezó a pasar gente debajo del puente en el río, porque allá no bajaba el loco, y a cobrar. Entonces María venía de para acá ya de regreso de donde Juan, y le dice: por favor, pásame rápido porque llega mi marido y llega Antonio, creo que era que llamaba, ya lo olvidé un poco, y yo debo estar en casa, además debo recoger el niño. No, págame 2,000 pesos. No, que yo no tengo, yo después te pago. No, y ese cuento ya no sé, después que no hace el favor, ya no le pagan, consiga los prestados. Y no quiso, entonces ella regresó ligero donde Juan, dijo: préstame 2,000 pesos, que allí hay un loco con un machete en el puente, y no deja pasar a la gente, y Pedro está cobrando allí este dinero, y Antonio va a llegar. Bueno, le contó la película. El hombre dijo: no, yo no puedo prestárselo, mañana te lo pago. No, yo vi una plata por allí en una gaveta así, pero está comprometida, esta tarde me toca entregarla. Ella, en su afán, se mandó a carrera por el puente, le alcanzó el loco, la hirió con el machete y murió de una forma desangrada y trágica. Caen las jueces, las autoridades, y reúnen a Antonio, el marido, reúnen a Juan, el que no le prestó la plata, agarran por supuesto al loco, agarran también a Pedro el canovero, a cada uno a ver quién tiene responsabilidad aquí. Entonces yo expongo ante el público, ustedes sigan de jueces, quién es el más culpable. Ahí mismo uno levantó la mano, dijo: ella, María. ¿Por qué? ¿Quién la manda a ser cachona? Dijo uno de por allá, sin vergüenza. Espera que el marido se va y se cruza el puente y se mete a donde Juan. Pues ahí murió en pecado. Yo dije: quieto. Otro dijo: no, hermano, el culpable era el marido. Antonio, ¿cómo así que se pasa todos los días y se va y se mete al bar? No, borracho, degenerado, etcétera, etcétera. Otro más, otra hermana aplicó y dijo: no, Pedro, el de la canoa, por miserables 2,000 pesos, no es capaz de fiarle de que ella le pidió. No, hombre. Y el otro también culpable, donde ella se metía al Juan, siendo amante de ella, y no le da ni miserables 2,000 pesos. Cuando yo hice ese diagnóstico, yo le dije: me olvidé decirles que Antonio y María eran dos cristianos. ¿Cristianos? Y metido en un bar, le dije: sí, eran desplazados de una familia del campo. Y Antonio no se iba al bar a tomar trago, el único trabajo que le salió era limpiar aquel lugar mientras salía un trabajo mejor. Así que él iba por la mañana, limpiaba eso y ganaba algunos pesos para traer alguna manutención a la casa. Y María no era amante de Juan. Juan era un hermano de ella, cuadrapléjico, que tenía una pequeña farmacia, y ella iba todos los días a ayudarle allá a este hombre. ¿Sabe qué dijo una viejita? Ay, nos hubiera dicho en denantes. Nosotros somos muy rápidos para juzgar, para emitir juicios. Tenga cuidado. Cuando lea la escritura, no emita juicios, vaya a lo que ella dice, porque se puede estar usando un lenguaje eufemístico, alguna de estas figuras retóricas para ello. La parábola tiene como fin, oigan bien, transmitir un mensaje moral o ético. Vamos allá a los ejemplos. Segundo de Samuel 12, del 1 al 5. Vamos, hijo, por favor, con esta parte. Gloria al Señor. Segundo de Samuel 12, 1 al 5. Bueno es Dios, alabado su nombre. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas. Continuamos. Pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija.
Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Versículo 6, incluyámoslo. Alabado sea el Señor. Y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Amén. Si yo les preguntara a ustedes que me están siguiendo en esta mañana, Dios los bendiga, ese relato que Natán le contó a David, ¿era real o era ficticio? Uno dice, era real. Otros dicen, era ficticio. No les digo levanten la mano allá porque no lo estoy viendo, pero les quiero decir que el lenguaje era ficticio, aunque es tomado de la vida real, porque pudo acontecer. Era para enseñarle a David una verdad que él de otra manera no la hubiera declarado, no la hubiera confesado. Está usando un lenguaje, una parábola. Él está escuchándolo con atención. Habían 2 hombres, uno rico y uno pobre. Inmediatamente la sensibilidad nuestra se inclina por el pobre, porque siempre hay en nuestra mentalidad como si fuera así, que todo rico es malo, y no siempre. Adorado sea el Señor. Algunos, como también hay pobres, que algunos creen que todo pobre es bueno, y hay pobres bien endemoniados, terribles, perversos. La pobreza no es la que determina nuestra relación con Dios o la riqueza, es nuestra relación con Él a través del arrepentimiento. Entonces David le pone cuidado, dice, el rico tenía por supuesto numerosas vacas, ovejas, cabras, etcétera, y el otro tenía una sola corderita, y lo ilustra. Se había criado, era como la mascota, y vino la visita al rico, y David estaba que se le salían los ojos escuchando, y en su mente imaginándose, porque esa es la idea del texto sagrado, que usted use esa imaginación y usted se enriquece así. Y en vez de tomar para la visita que vino de lo mucho que tenía, le quitó la oveja al pobre hombre, la guisó, la preparó para la visita. No haya dicho eso. Se le sube a David en gran manera el furor: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Y antes de que lo maten, que pague 4 veces la oveja, porque no tuvo misericordia. ¿Así? Aleluya. Ah, qué bueno que haya razonado así. Resulta que usted es ese hombre rico. Usted tenía muchas mujeres en palacio, porque tiene que quitarle la otra a este varón que era un general de tu ejército, que era la única que él tenía. Ay, Padre, pequé contra Jehová. Ya lo había dicho, ya lo había pronunciado. Las parábolas es para enseñarnos verdades, tanto personales como éticas o morales. Veamos en Mateo, en el Evangelio de Mateo es el que más abunda en parábolas, lindas ellas todas, con lecciones muy profundas. Mateo 7, 24 al 27. Veamos algunos ejemplos. Escriba al frente primero de Samuel, en una parte por allí, parábola. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Digamos, adorado el nombre del Señor. Mire, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Aleluya. ¿Qué más? Dice, pero cualquiera que me oye esas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. El 27, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Con ímpetu, no con impetu como algunos leen, hermano. Mira donde tiene la tilde, adorado Señor. Con ímpetu es con violencia, con furor. Miren que así Jesús está ilustrando no un constructor de casa física, no. Por ejemplo, en Proverbios dice, la mujer sabia edifica su casa. No está hablando de una maestra de albañilería, ni de ayudante. No, está hablando de la sabiduría con que edifica su casa. Su casa aquí es familia, oikos en griego, que es familia, bendito sea el Señor. Aquí Jesús está usando la parábola, la arena y la roca. La comparación es evidente. La arena es inestable, es movediza, la roca es firme, como nos decíamos iniciando. Adorados al Señor. Entonces está hablando de la vida espiritual, en qué tenemos la confianza, en qué estamos, en qué se funda nuestra fe, nuestra relación con Dios.
Así es de sencillo. Una lección espiritual nos está enseñando con esa parábola, que hay que anclarnos donde debemos estar. Y la roca era y es Cristo, dice la palabra. Así, muchas más. Por ejemplo, Mateo 13 tiene una parábola que es muy linda, la del sembrador. Y es de las pocas a que Jesús le da la interpretación. Bendito sea el Señor. Veamos otra por aquí, 9:17. Veamos los ejemplos del maestro. Mateo 9:17. Ahora hablamos un poquito para terminar de la del sembrador. Gloria al Señor. No echan vino en odres viejos. De otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. El odre es un recipiente de cuero. Purificaban ese cuero, lo limpiaban. Se cree que, por ejemplo, las cabras o machos cabríos los mataban y vigilaban que su piel estuviera totalmente sana. Le limpiaban el pelambre, los curtían por meses. Le sacaban todo el contenido por el lado de la nuca. Todo, los huesos, las vísceras, los músculos, todo dejaban el cuero limpio por dentro. Sellaban la parte de las extremidades, las cortaban cerca del tronco y quedaba esa vejiga, esa botija. Sí. Y entonces eso, después de mucho tiempo de ser purificado y de ser limpio y bueno con los métodos que hubieran, le ponían una tapa y a eso le usaban para llenarlo de vino. Se llamaba odre, y de otros animales también. O siempre ha habido la manera. Y cuando el odre se iba envejeciendo, pues obviamente perdía su uso, como es normal en todas las cosas. Y Jesús está diciendo, en ese odre viejo no se puede echar el vino nuevo, porque el vino nuevo, por su fermento y por su alcohol que tiene, echa a perder el odre y se pierde. Entonces ya ese está como roto, está como deteriorado, las costuras están frágiles, por ahí se puede romper. No, se usa odre nuevo y vino nuevo. No está dando lecciones de eso, que eso lo sabía la cultura de su época. Está diciendo que en esta naturaleza pecaminosa, vil, arrastrada, sin temor de Dios, no se puede echar la gracia divina, porque no llega, no la asimila. Se pierde una cosa y otra. Hay que hacer el odre nuevo, y es el hombre nuevo, y entonces ahí llega la gracia divina, tan sencillo de entender. Como se le dice, nos hubiera dicho desde antes. Es que es así, gloria al Señor. Entonces, veamos esta, Mateo 13:3. Vamos a hablar un poquito de este lenguaje parabólico para ir terminando, porque el tiempo ya avanzó, gloria al nombre del Señor. Amén. Y quiero ir terminando. Dice Mateo 13:3, por favor. Gloria a Dios. Qué bueno es Dios. Bendigo su nombre. Y les habló muchas cosas, muchas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y ahí está ya la idea. Yo que soy sembrador de campo, yo sé cómo se hace. Uno se amarra un canasto aquí en la cintura, prepara primero la tierra. En las lomas del viejo Caldas y el norte del valle era puro asadón. En las tierras de Arauca era con candela. Se derriba la montaña, en la selva se quema esa vegetación y queda el cericero allí, y uno va con un canasto aquí amarrado en la cintura, allí lleva las semillas del maíz, y luego con una estaca, un barretón, uno va sembrando. Fácil de entender. Esto es parábola, así que me gusta a mí porque entiende. Y entonces va explicando, y aquí parte de la semilla cayó allí y allá, y hay 4 áreas donde la semilla cae. Es que si usted tomara un cuadro y dividiera en 4, pues lo divide en 4 porciones iguales. La línea vertical, otra horizontal, ella tiene un 25% y junta el 100% del terreno. Siembra allí. Y empieza Jesús a explicar. Veamos cómo la presenta. Versículo 4 de Mateo 13, y seguimos por ahí. Mateo 13, 4 y siguientes, hasta donde llega la semilla que se sembró. Ahí viene. Póngale cuidado usted y mírenlo en la Biblia también. Alabado sea el Señor. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Ya se están imaginando. ¿Qué pasó? Vinieron las aves y la comieron. Versículo 5. Parte, otro porcentaje, cayó en pedregales, es muy conocido, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz, y porque no tenía raíz se secó. Ya va perdidas también. La tercera parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron.
Se están haciendo la imagen completa. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Alabado sea el Señor. Amén. El que tiene oídos para oír, oiga. Hasta ahí deja la parábola y la gente se está imaginando un campesino que sale a sembrar y pierde el 75% de su semilla porque no produce, no recoge. Una parte pues sin siquiera germinar se la comen las aves, la otra cae en pedregales y alcanza a subir un poquito a nacer, pero luego el pedregal y la ausencia de una tierra fértil y profunda hace que se haga infructuosa. El otro 25% alcanza a ser más alto, pero también lo ahogan los espinos y todo. Hasta ahí queda. Esa otra parte, el 25% cae en buena tierra y produce a esos porcentajes ahí mencionados. Oigan lo que dijo Jesús de esta parábola en los versículos 31 y 32. Vayamos adelante para que vea cómo la interpretó y cómo es la aplicación correcta a nuestra vida. Mateo 13, 31 y 32. Alabados al Señor. Amén. Aquí dice, el reino de los cielos se asemeja al grano de mostaza. Esta es otra. Es más atrás donde él explica. Y habla, vayamos al versículo, a ver, te digo, dejemos esta parábola para luego, para la explicación donde dice, oíd vosotros la parábola del sembrador. Veámosla. En Mateo, capítulo 13, creo que es el versículo 8 por ahí. Bendito sea el Señor. Déjenme, yo lo corroboro aquí, porque aquí tengo mi Biblia. Gloria al Señor. Es muy importante que interpretemos correctamente la Escritura, porque debe ser así. Gloria al Señor. Aquí está el 18, es Mateo 13, 18. Oigan la interpretación. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador, la que leímos hace poco. Miren la aplicación. Versículo 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, que es el diablo, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Ahí está claro, ya se corre el velo y se muestra tal verdad como es. Versículo siguiente, gloria al Señor. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento, ha pasado en todas las iglesias, la recibe con gozo. ¿Qué dice el versículo 21? Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Versículo 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, está más adelantico en la iglesia ya, y el engaño de las riquezas ahoga la palabra y se hace infructuosa. Ahí está clarito, no hay explicación adicional. Pero el versículo 23, alabado sea el Señor, más, el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. Aleluya. No queda en terreno estéril, la entiende. Y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Aleluya. Gloria al Señor. Hermoso esto, hermano. Voy a cerrar la palabra para orar en esta hora, para que usted, cuando abra la Escritura y cuando sigamos estudiando y de pronto usted en casa lo vea así, diga, esta es una figura retórica, está usando un lenguaje figurado, simbólico, y de esa manera usted ahondará en la palabra y será bendecido, iluminado por ella. Bendito sea el Señor. Pero yo quiero que oremos ahora. Escuchen esto. Por las peticiones ahora sí, pero antes de que me las acerquen, quiero que oremos por ustedes, por nosotros, los que estemos en contacto con la palabra, que la podamos entender. Díganle al Señor, como dijo el salmista, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Salmo 119, 130. En ese Salmo 119, que es una alusión hermosa a la palabra, todo ese salmo, que es el más largo del Salterio, habla de estatutos, de ordenanzas, de leyes, de normas, de decretos. Hermoso. Aleluya. El 119 dice, Señor, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Que podamos entender la verdad, que cuando hablamos de este santo libro, dígale, Señor, háblame. Y usted empieza a leer y con la ayuda de estas pautas que le he dado hoy, seguro que le va a sacar provecho a la lectura, al estudio de la palabra. Oremos entonces, amigos míos. No se pierda esta riqueza espiritual que Dios tiene en este santo libro. Ustedes que les gusta leer, los pocos que me oyen, gasten el tiempo a la lectura de esta palabra. Más que la Ilíada de Homero, la Odisea y tanto por allá que usted lee, lea palabra de Dios. Amén.
Padre, muchas gracias. Gracias en el nombre de tu santo Hijo Jesús, en virtud del cual queremos bendecirte y glorificarte por esta palabra preciosa, por el lenguaje en ella escrito, por las figuras retóricas que hoy hemos visto y que nos llevan no a la confusión sino a la claridad, que nos muestran el camino que debemos seguir. Que cada vez que abramos tu santo libro y que nos acerquemos a sus páginas para escudriñarlas, si llegáramos a encontrar algún lenguaje así, Padre, retórico, entendamos que tú lo estás usando para alguna verdad, dejarnos a nosotros. Bendice todos aquellos que nos toca esta hermosa bendición de compartir tu palabra, que lo hacemos con gozo, con alegría por este pueblo, que con ánimo, con entusiasmo lo escucha, que puedan, oh Dios, de esta forma también estas familias, lindo leer tu palabra en casa, compartir la lectura devocional, comentar algunos de los textos leídos en ese momento, enriquece, trae paz, porque es palabra tuya y es viva y eficaz. Aleluya. Que aquellas vidas que han perdido ese hábito lo renueven, Señor amado. Que aquellos que ocupan demasiado tiempo en el entretenimiento puedan percibir la verdad y la importancia que hay de escudriñar tu palabra, de obedecer tu mandamiento en esta parte. Te pido esto para aquellos hermanos que predicamos, que podamos, Señor, entender la verdad y transmitirla como tú quieres que sea transmitida, que el pueblo, Señor, la perciba, porque tu Espíritu Santo la aplica a sus vidas, a sus condiciones, a sus necesidades. Que así sea en esta hermosa mañana, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, aleluya.